Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, al canal Apología Adventista para que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos, hermanos, aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que puedan comentar y que puedan compartir este material. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio. Así que, hermanos, quiero que siempre oren por este ministerio, oren por su siervo para que siempre estemos con ese deseo y ese anhelo de poder presentar la palabra de Dios y temas que son de vital importancia y que son verdad presente para esta última etapa de la historia. Así que, hermanos, gracias por ser parte de este canal, gracias porque siempre están compartiendo este material, siempre están apoyando este ministerio. Gloria a nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase, queremos actualizarnos con algo que está sucediendo en nuestro entorno y como pueblo de Dios tenemos que estar con los ojos bien abiertos, como dice el Espíritu de profecía. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios nos autorice en abrir su palabra y poder predicarla. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, nos des inteligencia para poder presentar tu palabra y poder discernir los tiempos en que estamos viviendo, que son los últimos tiempos de la historia. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que van a escuchar esta presentación, que podamos ser edificados con el conocimiento de tu palabra y que también podamos ser edificados, tanto intelectual como espiritualmente. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase. Hermanos, quiero que tomen su Biblia y leamos Daniel 7:25. Habla de las acciones del cuerno pequeño. Los adventistas del séptimo día, igual como los reformadores protestantes del siglo XVI y siglo XVII, creemos de que el cuerno pequeño es un símbolo para el papado, la Iglesia Católica Romana, como sistema político y religioso. Estamos hablando del sistema, porque reconocemos de que en este sistema la mayoría de hijos de Dios está en estos sistemas, que son Babilonia. Noten lo que dice Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño. Inclusive la mayoría de iglesias protestantes creen que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un rey seleucida, pero analizando las características, el cuerno pequeño representa al papado, por las características. Y dice Daniel 7:25, hablando de este sistema, y hablará palabras contra el Altísimo. Estas palabras contra el Altísimo son blasfemias, según Apocalipsis 13:1. Porque el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo sistema, el papado. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y mitad de un tiempo. Noten que este cuerno pequeño trataría, no es que lo iba a hacer, sino que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Esta es una de las características del papado. Ustedes van a decir, ¿cómo lo comprobamos? La misma Biblioteca Católica lo corrobora. Aunque ellos no dicen directamente el cuerno pequeño es el papado, pero lo afirman en sus fuentes de que el Papa, como representante de este sistema político-religioso,
tiene la autoridad de poder modificar la ley divina. Esto lo dice la pronta Biblioteca Católica bajo el título Papa, en el tomo 6, página 25 al 29. Estamos hablando de la Enciclopedia Católica. No estamos hablando de ninguna fuente evangélica o protestante ni adventista. Estamos hablando de la pronta Biblioteca Católica, algo oficial de la Iglesia Católica. Y noten lo que dice en estas páginas. El Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como que si fuera Dios y el vicario de Dios. Esta es una blasfemia, hermanos. Lo que Daniel 7:25 le llama hablar palabras contra el Altísimo. Y note cómo sigue diciendo la pronta Biblioteca Católica. El Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como que si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes. Tiene plenitud y poder. A él se le ha sido encomendada por Dios, por el Dios omnipotente, la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Esto es una blasfemia, hermanos. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Noten que la misma pronta Biblioteca Católica confirma la profecía de Daniel 7:25 y dice, noten, y el Papa actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Lo está diciendo y repito, la pronta Biblioteca Católica, traducción de Lucio Ferraris. Estoy tomando esta fuente del comentario bíblico adventista y el comentario bíblico adventista hace referencia a la pronta Biblioteca Católica bajo el título Papa II, en la página 25 a la 29, en el tomo 6. Si ustedes tienen duda, pueden corroborar esto, hermanos, para que ustedes puedan corroborar que lo que estamos diciendo es cierto. Podemos citar infinidad de fuentes católicas oficiales donde la Iglesia Católica le da títulos y nombres blasfemos al obispo de Roma como cabeza visible de la bestia. La bestia, hermanos, es el sistema político y religioso, y el Papa, el obispo de Roma, solamente es el representante de este sistema. Pero la bestia es el sistema político y religioso. Ahora, vamos a analizar algo interesante, hermano. Me llamó la atención, hermanos, una noticia que está caliente, hermanos. Está caliente. Y como estudiosos de la Biblia tenemos que denunciar esto, tenemos que poner el grito al cielo, tenemos que tocar trompeta. La Biblia dice que hay que tocar trompeta en Sión. Hay que advertirle al pueblo. Hay que desenmascarar los engaños de Satanás, pero usando la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos la verdad. Yo le llamo a la Biblia el detector de mentira. Si usted, amigo y hermano que está escuchando esta presentación, no quiere ser engañado por Satanás, estudie la palabra de Dios, porque aquí está la verdad. Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es interesante lo que el Papa hace unos días dijo lo siguiente. Noten, el Papa Francisco en uno de sus discursos propone que sería mejor cambiar la Biblia y actualizarla, ya que es un libro obsoleto y que ciertos pasajes no deberían de repetirse. ¿Saben a qué se refiere el Papa Francisco? Se refiere a aquellos pasajes que condenan el abecedario. ¿Saben a qué me refiero, hermanos? Voy a usar otro tipo de lenguaje
para evitar sanciones. Pero cuando yo me refiero al abecedario o a las famosas siglas, ustedes saben a qué me refiero. El Papa Francisco está diciendo que la Biblia debe de actualizarse por razones de que la Biblia condena, y hermanos, no podemos evitar esto. Algunos han querido alegorizar o darle otra interpretación a los pasajes bíblicos que condenan esto, pero la Biblia es categórica. Desde principio a fin, condena el abecedario, lo condena las famosas siglas. Categóricamente la Biblia condena eso. Y el Papa Francisco está causando controversias. El Papa Francisco dice que esos pasajes no deberían de repetirse, especialmente aquellos que condenan el matrimonio igualitario. Cuando hablo del abecedario, me refiero a eso, hermanos, las famosas siglas que definen estas organizaciones que están promoviéndose a nivel mundial y que muchos gobiernos políticos están apoyando esto, muchas instituciones están apoyando eso, muchos reyes del planeta Tierra están apoyando esto, hermanos, y esto cada día se está poniendo más candente, más caliente, hermanos. Pero es interesante que estas declaraciones del Papa Francisco han causado alboroto, no solo en el mundo protestante, sino que también en la misma comunidad católica conservadora. Si ustedes tienen duda, hermanos, pueden corroborar eso en el canal oficial del Vaticano. El Vaticano en YouTube tiene un canal oficial, creo que se llama Roma Reports, creo que así se llama, donde todo lo oficial del Vaticano y lo que dice el Papa y lo que dice la Iglesia Católica oficialmente es transmitido en este canal, hermanos, para que no vayan a decir el hermano Rafael se está inventando algo. Pero es interesante que esto está causando alboroto. Declaraciones del Papa Francisco que está diciendo que hay que actualizar la Biblia, hay que cambiar la Biblia. O sea que el Papa, en otras palabras, sigue cumpliendo la profecía de Daniel 7:25. Hermanos, nadie en este planeta Tierra puede cambiar la Biblia. Nadie. Porque la Biblia es de inspiración divina. La Biblia es palabra de Dios en escritura humana. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nadie puede cambiar la Biblia para acomodarla a una cultura, a una sociedad progresiva, o como le quieran llamar. Nadie puede cambiar la Biblia para adaptarla a la cultura o al pecado. Nadie, porque la Biblia es autoridad infalible y nadie puede cambiarla. Pero el Papa Francisco en sus discursos está levantando alboroto. Hay que modificar la Biblia, hay que cambiarla, pero lo dice por los textos bíblicos que condenan el abecedario, hermanos. Ustedes saben a qué me refiero con el abecedario. Pero también es interesante lo siguiente, hermanos. Aunque esta es una postura del Papa Francisco, muchos cardenales han protestado contra esto. Es interesante, pero aquí viene otra noticia. Surgió de nuevo un escándalo donde la Iglesia Católica y el Vaticano está proponiendo, noten, esto es interesante, está proponiendo que personas del mismo sexo puedan ser padrinos de bodas y de bautismos. Esto fue publicado en el canal oficial del Vaticano. Noten hasta dónde están llegando. Y quiero decirles, hermanos, que esto va a ir paso a paso creciendo, porque vamos a ver de que detrás de todo esto está Satanás, hermano. De promover todo esto, hermano, y defenderlo está Satanás. Nosotros conocemos para dónde vamos. Vamos para un falso nuevo orden mundial. Y noten cómo ahora el Vaticano promoviendo esto. Y esto sí viene desde hace mucho, que este sistema quiere impulsar esto. Y ahora vemos cómo el Papa en sus
discursos está promoviendo esto, hermanos. Pero noten lo que dice el Vaticano. Dice, estas personas pueden ser padrinos de bautismos y de bodas, aún quienes, dicen ellos, personas que se hayan sometido a tratamientos hormonales y a operaciones quirúrgicas para reasignarse el sexo. Están ellos diciendo oficialmente el Vaticano y está proponiendo esto. Pero ellos dicen, pero que no vivan juntos para evitar escándalo. O sea que estas personas del abecedario pueden ser padrinos de boda y de bautismo, pero que no vivan juntos para evitar escándalos, dicen ellos. Noten qué interesante lo que está promoviendo el Vaticano. Ahora, dice también que pueden ser bautizadas estas personas. O sea, estas personas que pertenecen al abecedario pueden ser bautizados, pero sin pasar por alto la situación moral y objetiva en la cual se encuentra una persona, para no causar escándalo. O sea, como que quieren ellos tapar esto, pero al mismo tiempo defenderlo. Noten que hay como que hay algo que no quieren que la gente se vaya a escandalizar así de una manera impulsiva. Noten lo que están promoviendo. Ahora, yo quiero, hermanos, que leamos algunos textos bíblicos para que veamos cuáles son los textos bíblicos que el Papa propone que se modifiquen y el por qué el Papa en sus discursos está llamándole a la Biblia libro anticuado, que hay que actualizarlo. Es interesante, hermanos, antes de leer las citas que condenan esto, hermanos, que muchos teólogos, porque hoy se están levantando teólogos que defienden el abecedario. O sea que estos teólogos están diciendo que esos pasajes no dicen eso, sino que significan otra cosa, defendiendo esto. Estoy hablando de teólogos cristianos. Ahora, quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Y esto es importante, hermanos, que lo podamos aclarar. Esto es importante, hermanos. Hermanos, Dios ama a todas las personas. Quiero aclarar esto, hermanos. Dios ama a todas las personas por igual, no importando la clase social, no importando su gusto político, no importando la inclinación sexual, Dios a todos nos ama por igual. Eso se llama el amor ágape, el amor incondicional de Dios, el amor ágape. Pero quiero decirles, hermanos, lo siguiente: el amor de Dios es un amor que proviene de su carácter, y el pecado nunca va a estar en armonía con el carácter de Dios. Dios odia el pecado. Dios jamás va a aceptar todo aquello que tenga que ver con pecado, y esto lo podemos aplicar no solamente a las personas que pertenecen al abecedario, podemos aplicarlo a un adúltero, a un fornicario. Dios ama a un adúltero, lo ama. Eso pasó con David. David cometió adulterio y Dios aún así lo seguía amando, y por eso lo llamó al arrepentimiento. El rey Salomón también. Dios ama a un fornicario, Dios ama a una prostituta, Dios ama a un ladrón, Dios ama a un borracho. Lo que no ama es su pecado, y eso nunca Dios lo va a tolerar. Dios odia el pecado, pero ama el pecador. Es interesante que hay una cita de la sierva del Señor que está en el libro Deseado a toda la gente, página 427, párrafo 2, dice: los hombres aborrecen al pecador mientras aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Noten el amor de Dios como es bien diferente como nosotros somos. Nosotros aborrecemos al pecador y amamos al pecado. El ser humano por naturaleza así es. Los seres humanos por naturaleza, por esa naturaleza pecaminosa que traemos, somos inclinados al mal. Preferimos el pecado y odiamos al pecador. En Cristo es diferente.
Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y como iglesia, hermano, debemos de seguir esta línea. La iglesia adventista jamás va a rechazar a ninguna clase de pecador. Y quiero que quede claro, la iglesia adventista, la iglesia de Cristo, jamás va a rechazar a un pecador, no importa su condición que sea. No importa cuán hondo haya llegado al abismo del pecado. Dios nos ama a pesar de nuestra condición, nos ama. El apóstol Pablo dice que por cuanto abundó el pecado, también abundó la gracia. La gracia de Cristo tiene el poder para limpiar cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Pero Dios nunca va a amar el pecado. Nosotros, hermanos, como iglesia, aceptamos a cualquier persona. Eso no significa que vamos a amar las prácticas y las vamos a defender. Porque el pecado será pecado. No importa si estamos en Japón, no importa si estamos en Ecuador, no importa si estamos en El Salvador. Pecado será pecado. En cada generación será lo mismo, porque quien define lo que es el pecado es Dios en su palabra, y nadie puede cambiar la palabra de Dios. Noten lo que dice esta otra cita, hablando del amor de Dios, cómo ama al pecador, pero odia el pecado. Historia de los Patriarcas y Reyes, página 61 a la 62, dice: hombres de edad que fueron una vez honrados por Dios, pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia. Pero si se arrepienten y abandonan el pecado y se vuelven a su Dios, sigue habiendo esperanza para ellos. El que declara: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, cita Apocalipsis 2:20. Formula también esta invitación: dé el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y cita Isaías 55, versículo 7. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Declara: yo curaré y perdonaré su rebelión, los amaré de voluntad. Oseas 14:4. Hermanos, Dios ama también a las personas que pertenecen al abecedario. Dios los ama. La iglesia los ama. Ellos necesitan también salvación como nosotros. Cristo murió por ellos. No los podemos rechazar. No los odiamos. Pero aquí el tema es otro. No podemos aceptar el pecado. Dios no acepta el pecado. Dios no tolera el pecado. Bajo ninguna circunstancia, el pecado, bajo ninguna esfera, es aceptable delante de Dios. Pecado es pecado y Dios lo aborrece. El pecado mató al Hijo de Dios. Esto es una evidencia que Dios aborrece el pecado, porque el pecado causó la muerte del Hijo de Dios. Nuestros pecados causaron la muerte del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, leamos ahora las citas bíblicas que condenan esto, que condenan el pecado del abecedario. Para los hermanos que están escuchando que hablo del abecedario, me refiero a las famosas siglas. ¿Qué es un abecedario? Es un abecedario porque tiene un signo más al final. Significa que van a ir surgiendo más inclinaciones a esto, más géneros. Por eso es que le llamo el abecedario, porque al final tiene un signo más. Entonces, Dios ama a las personas que pertenecen al abecedario, igual como ama a un adúltero, a un fornicario, a una prostituta y un borracho. Dios lo ama. Lo que no ama es sus prácticas. Y en ese contexto estamos presentando este tema. No estamos condenando a las personas, porque todos de alguna manera hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El tema aquí es que Dios no puede aceptar algo de que tenga que ver con el pecado y que Él lo ha revelado en su palabra.
Cuando el Papa Francisco dice que hay que actualizar la Biblia y que es un libro obsoleto, el Papa Francisco no acepta los textos bíblicos que condenan esto, hermanos. Y vamos a leer algunos textos bíblicos. Algunas palabras las voy a suprimir o voy a decir a la mitad la palabra para que ustedes puedan seguir la lógica de las palabras y buscar el texto. Noten qué interesante lo que dice Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. O sea que el Papa Francisco está diciendo que este texto hay que modificarlo. Tiene que decir otra cosa el Papa Francisco, según él. El texto dice claro, creó varón y hembra, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. ¿Qué creó? Varón y hembra. Solamente un varón y una hembra pueden fructificarse y multiplicarse. O sea, dos personas del mismo sexo no pueden procrear. La tierra, la humanidad llegaría a extinguirse. El plan de Dios era de que el matrimonio fuese entre un hombre y una mujer, para que estos unidos en matrimonio pudiesen fructificados y multiplicados y llenar la tierra. Según el discurso del Papa Francisco, estos textos deben de ser modificados y actualizados. O sea que el Papa Francisco lo que propone es que se haga otra Biblia, que se adapte a la cultura, a la sociedad y al pecado. Otro texto que sugiere que se cambie, según el Papa Francisco, es Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Noten, la Biblia es categórica. Y esto no tiene que ver con religión. Esto no es religión. Esto es algo que se entiende por lógica, por biología, por ciencia y por Biblia. Y aún hasta por historia. O sea, no tiene nada que ver con religioso. Porque alguien puede decir, los religiosos, los aleluya, los retrógradan, ya están metiendo a Dios. Hasta por lógica se entiende esto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Papa Francisco que este texto sugiere que se modifique. Terrible, hermanos, blasfemia. El cuerno pequeño intentando cambiar los tiempos y la ley. Noten como dice Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Toda aberración sexual fuera del matrimonio es una alteración al séptimo mandamiento y también es un ataque frontal a la institución divina del matrimonio. La Biblia es clara y categórica, honroso sea el matrimonio. Y nadie puede alterar este principio, ni los gobiernos políticos, ni los magnates de la tierra, ni los presidentes, ni la ciencia. Nadie puede alterar este principio que viene en nuestros genes biológicos. Según el Papa Francisco, este texto no debería de existir en la Biblia, según lo que dice el Papa Francisco. Hermano, necesito yo que alguien me explique este texto. Necesito invitar a un teólogo progresista para que me dé una exégesis o una cátedra de este texto, o que me lo alegorice, o que me use filosofía o palabrería para desviar el texto de su significado. Necesito eso cuando el texto es categórico. Terrible. Según el Papa Francisco, estos textos deberían de ser modificados para que se puedan acoplar a la cultura y al modernismo. Noten como dice Romanos 1, 26 al 28. Romanos capítulo 1, 26 al 28 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra la naturaleza. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, hermano, sobre estas palabras que Pablo dice aquí, hermanos. Saben, hermanos, que aún en el matrimonio se puede cometer pecado, el pecado de laxivia. Hay esposos de que usan a sus mujeres como que si fueran instrumentos sexuales. Y eso es el pecado de laxivia que se puede practicar aún en el matrimonio. Porque el texto dice, cambiaron el uso natural por el que está en contra de la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus laxivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y noten cómo dice el texto: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia es categórica, hermanos. Si nosotros somos humildes y aceptamos la verdad, este texto no necesita interpretación. La Biblia se explica sola. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Según el Papa Francisco, estos textos deben de ser actualizados. Según el Papa, estos textos están mal escritos. En otras palabras, el Papa lo que está diciendo, Dios se equivocó en poner eso. 1 Corintios 6, versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Qué es esto, hermano? Transgresión de la ley. Estos son pecados que tienen que ver con la ley de Dios, con la transgresión de la ley. Ni los afé, ahí termina la palabra, ni los afé, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros. Saben, hermanos, que hay una Biblia que yo les voy a decir, hermanos, que tengan cuidado con esa Biblia. Todas las Biblias tienen errores de traducción, pero las Biblias que están adulteradas a propósito es la Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. Esta Biblia a propósito ataca la divinidad de Cristo. A propósito han modificado textos bíblicos que minimizan la divinidad de Cristo. Esa Biblia no recomiendo que la lean ni que la compren, o si la leen para corroborar que lo que decimos es cierto, para que ustedes corroboren, pero no es una Biblia confiable. Y la otra Biblia que no recomiendo que la compren, hermanos, que es una Biblia que la defienden, los que defienden todo esto, los que defienden el abecedario, defienden esta Biblia. Pero si ustedes son analíticos y estudiosos e investigan, la otra Biblia que no debemos de leer ni usarla como libro de texto es la Biblia NBI. A esta Biblia se le conoce como Nueva Versión Internacional, la NBI. Esta Biblia, hermanos, en lugar de decir a fe, dice los inmorales. Suprime la palabra a fe, termina la palabra, ¿saben a qué me refiero? Los a fe. Entonces, y la Biblia NBI dice los inmorales, usa un término genérico porque los que están detrás de la traducción de la NBI son personas que también pertenecen al abecedario. Por eso es que ustedes son inteligentes, busquen los textos donde la Biblia habla de a fe. La NBI dice los inmorales, porque es un término genérico. Un inmoral puede ser un adúltero, un fornicario, una prostituta, etc. Mientras que cuando nosotros decimos a fe, la Biblia es específica a quiénes se refiere. Y lo que hace es que la NBI ha cambiado la palabra, en lugar de decir a fe, ha puesto que los inmorales. Yo me quedé impactado cómo Satanás está metiendo su mano peluda en la Biblia. Cómo están adulterando la Biblia, hermano. El papado lo ha hecho con cambiar el domingo. Hermanos, yo di un tema de eso, donde están saliendo Biblias, y ya tienen años de estar saliendo, Biblias de que ahora dice que el domingo es día del Señor, categóricamente. Biblias que están siendo adulteradas a propósito por fuentes católicas, Biblias católicas,
que dice categóricamente, el domingo es del Señor, en Apocalipsis 1. Bien, imagínense, hermano. O sea, que Satanás está más que nunca airado. Ya se metió con alterar la Biblia. El diablo quiere acabar con la Biblia, porque sabe el diablo que la Biblia es el detector de mentira que lo desenmascara. Y va a ser lo imposible como el diablo alterar la Biblia para que la gente no conozca la verdad. La NBI, hermanos, en lugar de decir a fe, dice los inmorales. Pero la Biblia es claro, dice, ni los a fe, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero anoten lo que dice el versículo 11. Y esto eras algunos antes, pero habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Lo que Pablo está diciendo que si estas personas se arrepienten, los adúlteros, los fornicarios, etcétera, etcétera, si se arrepienten, Dios los va a santificar y los va a lavar con su sangre preciosa. Porque no importa el pecado, hermanos, Dios tiene poder para libertar a un adúltero de su pecado, a un fornicario, a un hechicero, a un idólatra y también a alguien de que pertenezca a el abecedario. Hermanos, la Biblia es categórica que estas personas no heredarán el reino de Dios porque eso es un pecado. Noten lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 al 11. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 al 11 dice: conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. Noten que la ley condena al que la infringe, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Parricidas es el hijo que asesinan a sus padres, y matricidas, hijos que asesinan a sus madres, para los homicidas, el que mata a su hermano, para los fornicarios, para los sodomitas. Aquí se le llama a los afe sodomitas. Busqué en el diccionario Strong la palabra griega que se usa aquí para sodomita. ¿Saben qué es lo que dice el diccionario Strong? Sodomita, el que se echa con varón. Interesante. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina, según su glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí ha sido encomendado. Noten que el pecado de sodomía está en los pecados que son infracción de la ley. Es lo mismo que el homicidio, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos. Estos son alteración a la ley de Dios. Ahora, es interesante, hermanos, que Satanás sabe lo que hace. Detrás de toda esta Agenda 2030, que también la Agenda 2030 busca promover esto, hermanos, junto con la globalización. La globalización que tiene como objetivo promover el cambio climático, pero detrás de eso hay otros puntos que lleva la Agenda 2030. Y uno de ellos, hermanos, es promover el abecedario. Satanás sabe lo que hace. El diablo sabe de que Dios bendijo dos instituciones divinas en el principio. Y el diablo, hermanos, no vayan a creer, hermanos, que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados. El diablo odia todo lo de Dios. El diablo odia a Dios y va a odiar todo lo que Dios ha creado. Ténganlo por seguro. Dios al principio bendijo dos instituciones divinas. Una fue el matrimonio y el sábado. ¿Ya no hay más? Lea la Biblia. Dios al principio de la creación bendijo solamente dos instituciones. Todo es creación de Dios. Todo lo que Dios creó es de Dios. Pero
Cuando hablamos de bendecir algo, es algo especial, que Dios lo santificó y lo apartó para un uso especial. Y fue el matrimonio y el sábado. Vamos a leer los textos y vamos a ver por qué el diablo odia estas dos instituciones. Dice Génesis 1, 27 al 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Esta palabra bendecir es del hebreo barak, bendecir, hacer algo sagrado. Dios ha bendecido el matrimonio y les dijo: fructificaos y multiplicaos. El matrimonio es bendito. El matrimonio no es creación de un estado. El matrimonio no es creación de una iglesia. Es de origen divino. Entre un hombre y una mujer, Dios bendice el matrimonio. Interesante. Dios también bendijo el sábado. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí está la palabra barak ahora. Y bendijo Dios el día séptimo y barak el día séptimo. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, el matrimonio refleja al Creador. El matrimonio es una representación entre el amor de Dios con su iglesia. El matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer representa el amor que debe de existir entre Cristo y su iglesia. Y el diablo quiere derrumbar esa institución. El diablo quiere modificar eso. Noten cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 25, para que vean de que el matrimonio es lo que refleja. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Noten, hombre y mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres así. Ahí está la metáfora. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el diablo odia a Cristo y odia a la iglesia. Y el matrimonio eso refleja entre un hombre y una mujer. El diablo odia eso. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice: y él, hablando de Cristo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea que el diablo odia la cabeza, que es Cristo, y odia su cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El diablo también odia el sábado. ¿Saben por qué también odia el sábado? Porque el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y el diablo también detesta esto. Éxodo 20, versículo 11. Noten cómo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo, ahí está el verbo hebreo barak, el día de reposo, y lo santificó. O sea que al observar el sábado como día sagrado, nos está identificando el mandamiento de que Dios es el único creador de los cielos y la tierra, y por esa razón debe ser adorado. Y el diablo también quiere eliminar de nuestra mente eso. El diablo odia saber de que Dios merece solamente la adoración. Por eso es que el diablo intentó hacer que Cristo le rindiera pleitesía adoración. Y Cristo en el desierto de la tentación le dijo al diablo: escrito está, al Señor solamente adorarás
y a él servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. El diablo quiere eliminar el cuarto mandamiento de nuestra mente, de la humanidad. Y usó el papado para alterar este principio de la ley de Dios. Ustedes van a ver cómo el papado en el catecismo de la Iglesia Católica ha aniquilado el segundo mandamiento que habla de las imágenes y el cuarto que habla del sábado lo cambió por santificar la fiesta los domingos. Lean un catecismo, léanlo. Cómo Daniel 7:25 se ha cumplido al pie de la letra con el sistema papal. El diablo odia el matrimonio y odia el sábado, porque ambas instituciones señalan un atributo de Dios y de su Hijo Jesucristo. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente. Hay una profecía, hermanos, en Apocalipsis 13, versículo 11, donde se nos dice que una bestia que sube a la tierra, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, hablaría como dragón. Nosotros, hermanos, como estudiosos de la profecía, los adventistas del séptimo día, hemos llegado a la conclusión, basándonos en un estudio serio de la profecía apocalíptica, de que esta bestia segunda de Apocalipsis 13 representa a los Estados Unidos de Norteamérica, un país que al final hablará como dragón, y que esto de hablar como dragón va a ser para honrar a la primera bestia de Apocalipsis 13 que representa al papado. O sea que según la profecía apocalíptica, quienes van a establecer un falso sistema de nuevo orden mundial van a ser dos bestias, una acuática y una terrestre, una bestia del viejo mundo y una bestia del nuevo mundo. Roma y Estados Unidos de Norteamérica van a actuar en concierto para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial. Dice el texto que esta bestia hablaría como dragón. ¿Cómo habla una nación? A través de sus leyes y decretos. Esta nación ya está hablando como dragón y lo está haciendo desde hace mucho. Los adventistas sabemos que el cumplimiento de la profecía va rápido. Y así dice el Espíritu Profecía, los movimientos serán rápidos. Y esto no tiene nada que ver con una teoría de conspiración, no tiene nada que ver con extremismo ni fanatismo. Estamos analizando la profecía apocalíptica, cómo se está cumpliendo al pie de la letra. Saben de que Estados Unidos ya empezó a hablar como dragón. Y fue en el gobierno de Barack Obama donde se apoyó, y es oficial, el matrimonio igualitario. El diablo, a través de esta nación, ya atacó la primera institución divina, a hablar como dragón, leyes en contra de la ley de Dios, que esta nación ya empezó a dar. Ahora, ¿cuándo es que esta bestia va a hablar por completo como dragón? Ya se le empezó a ver la lengua del dragón, ya empezó a atacar la institución divina del matrimonio. El diablo le hace falta, a través de esta nación, atacar la otra institución, que es el sábado. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que esto se va a llevar a cabo cuando esta nación se una con el papado para establecer una ley que por la fuerza se guarde el día domingo en honor a Roma, porque el domingo es una contraposición al cuarto mandamiento. Ahora, no es extraño, hermano, que Laudato Si, las encíclicas del Papa Francisco están promoviendo esto del domingo, la agenda verde, el cambio climático, el Día de la Familia. No es extraño que todo esto, hermanos, es una orquesta. Laudato Si, promoviendo el cambio climático, el Día de la Familia, la Agenda 2030, promoviendo una globalización. Y todo esto, hermanos, viene una cortina de humo para promover la santificación del domingo y que todas las naciones del mundo acepten el abecedario. Esto, hermanos, esto es lo que se propone. Esto es lo que se propone el diablo, que todas las naciones poco a poco vayan aceptando esto, hermano. Y los que se opongan a esto, viene la persecución. Hay una profecía, hermanos, que está en Apocalipsis 18, versículo 4 al 5. Apocalipsis 18, versículo 4 al 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío,
para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. La pregunta es, ¿cuándo es que los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo? O sea, hay pecado. Babilonia está pisoteando abiertamente la ley de Dios. Los poderes políticos están pisoteando abiertamente la ley de Dios, pero aún los pecados de Babilonia no han llegado hasta el cielo. ¿Cuándo es que van a llegar? Noten cómo dice esta cita. Esta cita está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 170, párrafo 5, dice: ¿cuándo sus pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo? Cita Apocalipsis 18, 2 al 5, dice: cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante la legislación humana. O sea que cuando se decrete la ley dominical, el domingo por la fuerza, porque el domingo ataca el sábado, el cuarto mandamiento, porque vimos de que la aprobación que hizo Barack Obama ataca la primera institución, que es el matrimonio. Ahora, el diablo busca por legislación humana atacar el cuarto mandamiento por legislación humana y por decreto legislativo. Será entonces que los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo, hermano. Y Dios va a tener que actuar para ponerle fin a la maldad. El diablo, hermano, no es creer, hermano. El diablo conoce la profecía y mejor que nosotros, hermano. El diablo es el mejor teólogo, el mejor erudito. ¿Qué significa esto, hermano? Que para los hijos de Dios viene una gran tempestad. Porque la Biblia dice que los que quieran defender los principios bíblicos van a ser arrestados y odiados. Siempre ha sucedido así. Si hoy, hermanos, nos dicen ahora anticuados, fanáticos, retrógradas, ya me han dicho a mí retrógradas, aleluyos, religiosos, y nos dicen un montón de cosas cuando nos oponemos a esto. Fariseos, hipócritas, hasta nos maldicen y se burlan, nos dicen locos. Vendrá un tiempo, hermanos, donde nos van a querer callar al pueblo de Dios usando la fuerza y la persecución. La profecía dice que la libertad de expresión, la libertad civil y religiosa se va a terminar sobre este mundo. Por eso, hermanos, yo felicito a las iglesias, yo felicito a los hermanos, yo felicito a los líderes, yo felicito a los ancianos, a las congregaciones que aún permiten que estos temas se prediquen, porque vendrá un tiempo, hermanos, donde va a ser prohibido predicar esto. La libertad de expresión, la libertad civil y religiosa se va a terminar en este mundo, porque así está escrito. Hermanos, ¿qué nos resta a nosotros? Solamente nos resta prepararnos y predicar este hermoso mensaje mientras hay tiempo. Hermanos, mientras el ser humano no ha muerto, aún hay esperanza para que pueda arrepentirse y buscar a Jesús. Muchas personas que pertenecen a estos grupos, a estos sistemas, van a arrepentirse de sus pecados y van a formar parte del pueblo de Dios. Oremos por ellos, hermanos. Todos ellos necesitan el amor de Jesús, todos ellos necesitan que se les predique el Evangelio. Allá hay pueblo de Dios en estos sistemas. En esta gente que pertenece al abecedario también hay gente que necesita el amor de Dios y hay que predicarlo, porque Cristo también murió por ellos y por nosotros. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Y espero que podamos nosotros humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Hay que aceptar, hermanos, que estamos mal. Hay que aceptar que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Vengamos de rodillas, hermanos, para orar y darle gracias a nuestro Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por esta información que nos has dado. Gracias, Padre, porque tu palabra es infalible, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Hemos leído según tu palabra que en ti hay poder para vencer. No importa nuestra inclinación, no importa nuestro pecado. Tu sangre preciosa tiene poder para limpiarnos de cualquier pecado, siempre y cuando nos arrepintamos y nos apartemos del mal. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque veniste a morir por todos los pecadores, en los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Gracias, Señor, por tu amor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga. No se olviden de suscribirse al canal, suscríbanse. La mejor forma de ayudar a este ministerio es suscribiéndose y orando por su siervo para que siempre podamos estar subiendo un material sólido y de verdad presente en este canal. Dios me los bendiga.